Espíritu Santo, consumes todo, habitas en la eternidad, por siempre y siempre serás. La tierra clama por tu presencia, tú eres todo lo que necesita mi ser. Los justos levantan su voz aquí, el Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Abre los cielos, muestra tu gloria, alto y sublime, tu reina sé exaltada sobre tu trono, Rey poderoso, venga tu reino aquí. Tierra clama por tu presencia, tú eres todo lo que necesita mi ser. Los justos levantan su voz aquí. Abre los cielos, muestra tu gloria, alto y sublime, tu reina sé exaltada sobre tu trono, Rey poderoso, venga tu reino aquí. Venga tu reino aquí, Jesús. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Dicen ven. El Espíritu y la novia dicen ven. Abre los cielos, muestra tu gloria, alto y sublime, tu reina sé exaltada sobre tu trono, Rey poderoso, venga tu reino aquí. Venga tu reino Jesús, eres el centro. La extensión de tu imperio no tendrá límite. Eres quien aumenta el regocijo y acrecientas la alegría. Eres el único, eres el ungido, la promesa cumplida, el anhelo de las naciones y de mi vida, el justo, el intercesor. Toda honra, gloria y autoridad sean solamente para ti. Jesús, eres el centro. Eres uno con el Padre,
uno con el Espíritu Santo. En ti habita la plenitud de la deidad. Jesús ocupa tu lugar, el primer lugar. Eres el autor y consumador de la fe. Todo fue creado por ti, por medio de ti y para ti. Te llamamos admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz, Dios con nosotros. Jesús, eres el centro. ¿Cómo estás, iglesia amada? ¿Qué tal? Valle, ¿cómo te encuentras? Personas, familias que nos vienen escuchando a través de estas transmisiones. Qué bendición, ¿no? Es que Dios haya permitido este tipo de mecanismos, este tipo de transmisiones para que la iglesia o su iglesia no pare. Sean bienvenidos, la verdad, de donde me estés escuchando. Como siempre te decimos, si estás en el extranjero, si estás en algún estado de la República Mexicana o aquí en el Estado de México o en la Ciudad de México, sean bienvenidos todos a una transmisión más, a un mensaje más que Dios nos va a hablar el día de hoy a través de esta iglesia local, su iglesia Valle. Mi nombre es Ramón Partida. ¿Cómo se encuentran? Yo soy el pastor principal junto con mi esposa Judy Betancourt y con David Reyes, ¿verdad? Que se encuentra el día de hoy, es el responsable de todo lo que es los medios de producción. Así es que, iglesia, ¿cómo te encuentras? Bienvenidos en esta plena Semana Santa. Acuérdate que esta Semana Santa son los últimos días que Jesús pasó en esta tierra. ¿Cómo nos estás pasando el día de hoy, verdad? ¿Cómo te sientes hoy jueves al saber, ¿no?, que realmente Dios dejó un legado? Sabes, Dios fue a la cruz, murió, fue sepultado y resucitó para el perdón de nuestros pecados, para darnos una buena posición, para hacernos justos delante de su Padre, de ese Dios que tenemos grande, misericordioso, amoroso. Así es que siéntete bien después también de haber alabado a Dios. ¿Te parece ahora si escuchamos su mensaje? Así es que dispón tu corazón, prepárate, toma buenas notas para escribir aquello que sea lo más relevante que el Espíritu Santo te hable el día de hoy. Así es que también, si quieres compartir el mensaje de hoy, en este momento toma unos segundos para dar de gracia lo que Dios nos ha dado de gracia. Dile, mira, vente, ya empezó el mensaje que seguramente va a transformar tu vida y la de muchos el día de hoy. ¿Por qué? Porque la palabra, dice el libro de los Hebreos, está viva y tiene poder. Así es que sean bienvenidos todos el día de hoy. Mira, el mensaje que tenemos precisamente para este Jueves Santo es semana que transforma vidas. De verdad, esta semana, ¿verdad?, es una semana histórica, es una semana en donde se llevó el mejor evento de todos, no para Jesús, porque Jesús pasó por un sufrimiento tremendo, sin embargo, con una idea en la mente: ser el salvador de este mundo. Así es que prepárate para escuchar completo este mensaje, semana que transforma vidas. Por eso esta semana es clave, ¿sabes? Para que tú y yo vayamos y le gritemos a la gente, hablemos con ella para presentarle este Dios que tú y yo hemos conocido. Sabemos que la gente, pues dice el libro de los Salmos, que vamos a estar de 70 a 80 años, el Salmo 90, ¿no?, cuando los más robustos. Hoy sabemos que en la misericordia de Dios también el Señor ha permitido que el conocimiento avance, la ciencia avanza, Dios se manifiesta y muchos sobrepasan esas edades. Así es que pon mucha atención, tu vida vale la pena, así es que escucha el mensaje. Mira, vamos directamente a la Escritura en este Jueves Santo para ver qué es lo que Dios tiene para tu vida y para mi vida. Vayamos al libro de Mateo, ¿ok? Y el libro de Mateo, precisamente capítulo 21, los versos 18 al 22, en esta nueva traducción viviente. Vamos a ver en esta semana, como te dije, ¿verdad? Ya viste que el domingo el Señor entró de manera triunfante, montado en un burrito, ¿te acuerdas? Y de repente Él empieza en la semana a manifestar su voluntad como siempre,
pero a cumplir más bien la voluntad de su Padre. Y de repente, fíjate lo que dice Mateo 21:18. Por la mañana, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre. Por la mañana, cuando Jesús regresaba, ¿dónde? A Jerusalén. Acuérdate que el Señor Jesús, junto con sus discípulos, ellos estaban en Betania como casa base, porque aunque Betania era una ciudad chica, ahí tenía verdaderos amigos, entre ellos Lázaro y sus hermanas María y Marta. Entonces a Jesús le encantaba, y a quién no, ¿verdad?, estar en un lugar donde te aceptan, en un lugar donde eres bien recibido, en un lugar donde eres amado. Pero sin embargo Jesús estaba cumpliendo, ¿verdad?, los últimos días de su enorme y gran ministerio en esta tierra. Ok, entonces ¿qué hizo? Va, descansa en Betania, y por la mañana, dice, cuando Jesús regresaba a Jerusalén, tuvo hambre y vio que había una higuera junto al camino. Se acercó para ver si tenía higos, pero solo había hojas. Entonces le dijo: que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Al ver esto, los discípulos quedaron asombrados y le preguntaron: ¿cómo se marchitó tan rápido la higuera? Y mira, si tú analizas este contexto y esta escritura, la verdad es que en plena Semana Santa el Señor sigue enseñando, sigue entrenando a sus discípulos para el futuro que les espera, extender el reino de los cielos. Y de repente el Señor Jesús tuvo hambre, ¿sabes? Seguramente, ¿verdad? Y en Betania los discípulos comieron bien, cenaron bien, desayunaron inclusive, pero tú sabes cuál era la costumbre de continuo de Jesús. ¿Cuál? Ir a buscar muy temprano, ir a orar, ir a tener una comunicación directa con su Padre para recibir instrucciones y seguir haciendo la voluntad del Padre Jesús. Y tal vez en ese momento no pudo desayunar, por eso él dijo, tuvo hambre. Y entonces vio una higuera a lo lejos, se acercó, al ver muchas hojas dijo: seguramente esta higuera tiene frutos. Pero cuando se acerca y descubre que esa situación de la higuera solamente era una apariencia, entonces hace una declaración tremenda, en donde dice, ¿verdad?, y que vio que una higuera junto al camino, se acercó para ver si tenía higos, pero solamente había hojas. Entonces dijo: que jamás vuelvas a dar fruto. De inmediato la higuera se marchitó. Y es que mira, en la Reina Valera versión 60, allí en Marcos 11, los versos 12 al 14, habla de lo mismo, de la maldición de la higuera estéril. Dice aquí en el Marcos 11, 12, pero de la Reina Valera 60 dice: al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo, pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. ¿Qué quiere decir esta situación? Es de verdad, no sé si te has puesto a pensar, pero dice: Señor, no era tiempo de higos. ¿Cómo es posible que tú seques, verdad, la vida de esta higuera? ¿Cómo es posible que además no nada más la seques, sino desde la raíz, dice, verdad, la escritura, que se secó, que jamás volvió a dar frutos? ¿Qué está pasando aquí? Mira, es que seguramente, ¿verdad?, Jesús le estaba dando una enseñanza a sus discípulos, y el día de hoy nos la da a ti y a mí. ¿Y de qué se trata? No es que entendiera Jesús que, pues, sabía Jesús los tiempos y las estaciones, sabía Jesús que ese tiempo no era de higos. Sin embargo, ¿qué pasaba? Esa higuera tenía muchas hojas, o sea, tenía una apariencia, la cual invitaba, ¿verdad?, a decirle a las personas: mira, ven, tengo fruto. O sea, una apariencia falsa, en donde la propia higuera invitaba a las personas, porque dice que estaba sobre el camino, a pretender tener frutos, o sea, higos. Tremendo esto, ¿no? Cómo el Señor en esta propia Semana Santa sigue entrenando a sus discípulos y a su iglesia a través del tiempo, ¿no? Y mira, es que el Señor aquí está hablando de las falsas apariencias. Sí, mira, dice aquí el diccionario: esta falsa apariencia pues es hipocresía,
Hipocresía significa una persona hipócrita es la que finge ser lo que no es, a fin de recibir reconocimiento o ganancia. La hipocresía es el resultado del orgullo. Y aquí, ¿qué les estaba diciendo Jesús a sus discípulos? ¿Cuál era la enseñanza? Cuidado con la hipocresía. Cuidado el que ustedes vivan una vida de apariencia fingiendo ser lo que no son. Y es que, ¿sabes qué? A Jesús le interesaba entrenar en esos últimos días que estuvo aquí en la tierra todo lo necesario para que sus discípulos pudieran ir al mundo después de que él iba a ascender a los cielos con su Padre, para que hicieran el trabajo y continuar lo que él estaba haciendo, o sea, estableciendo el reino de los cielos. ¿Qué les dijo a sus discípulos? Cuidado con las apariencias. Ustedes no tienen necesidad de apariencia, ustedes me tienen a mí, siempre les dijo Jesús. Y aunque yo me vaya, mi Padre va a enviar al Espíritu Santo, al Consolador, al que los va a ayudar en todo. Wow, tremenda situación, ¿no? Hablando precisamente en Semana Santa el Señor de las falsas apariencias. Usted ha vivido, hermano, persona, familias, en algunas áreas, alguna apariencia falsa. ¿Sabes? El Señor nos dice, no tienes necesidad. No tienes necesidad. Mira, vamos a la Escritura, ahí a la primera carta de Pedro, acompáñame por favor. Primera carta de Pedro, por favor, ubícate en el capítulo número 2, en el verso 9. Vamos a ver alguna escritura que nos, ¿verdad?, que nos anima a no ser falsos, a no tener hipocresía en nuestra vida. Dice ahí, primera de Pedro 2, 9, en la Reina Valera, versión 60. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anuncie las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Somos real sacerdocio, hermano, persona que me está escuchando, nación santa. El Señor ya nos apartó, el Señor ya perdonó el pecado, el Señor ya ganó la batalla final, hermano. Por esto esa semana debe de ser una semana de reflexión, debe de ser una semana en donde uno empiece a cuestionarse por qué el Señor durante esta también semana echó del templo, ¿verdad?, a todos esos comerciantes. Pues obviamente cuando llegó al templo vio que su casa de oración la habían convertido en casa de ladrones. Tú recordarás que ahí, ¿verdad?, todo lo que era la cuestión que se vendía era con fines de lucro y no con fines para el templo, ¿no? Esos corderos, esas palomas, ¿te acuerdas? Que en el mercado normal de ahí de Jerusalén se vendían en precios cómodos. Ahí precisamente en el templo los sacerdotes, los religiosos subían su precio exageradamente, o sea, era un negocio redondo. Por eso el Señor llegó, se molestó y dijo, quiten de aquí toda esta basura, porque esto es una casa, es un templo donde la gente, tanto el pueblo judío, ¿verdad?, de Israel, como los gentiles podían llegar y tener un encuentro a través de la oración con un Dios poderoso. Así pasa con la higuera, ¿no? Qué enseñanza tan especial, hermano. Y nos habla precisamente de la hipocresía. Mira, yo te voy a llevar, vámonos precisamente también al Evangelio de Juan, ¿ok? El capítulo 8, el verso 1 al 11. Vamos a leerlo, por favor, acompáñame. En la versión 60 de la Reina Valera. Y Jesús se fue al monte de los Olivos, y por la mañana volvió al templo, y todo el pueblo vino a él, y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio, y poniéndola en medio le dijeron, maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el mismo acto de adulterio, y en la ley nos manda Moisés a apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Tremenda situación. Acuérdate, siempre que Jesús aparecía había oposición. Eso quiere decir, iglesia, personas, familias, que siempre que tú vayas a hablar del reino de los cielos, que siempre que tú vayas a hablar de la palabra, pues vas a hablar de Jesús, porque ese es el centro de la Escritura, ¿no? Entonces siempre va a haber oposición, siempre va a haber alguien al desecho que trate, ¿verdad?, de
echar abajo toda esa situación, pero no te preocupes, dice el Señor en su escritura, ¿verdad? En el mundo va a haber aflicción, pero confía, yo ya vencí al mundo, así es que adelante. Y sin embargo aquí tenemos algo que el Señor Jesús también nos dejó como enseñanza. Te puedes imaginar cómo los fariseos, ¿verdad?, hicieron todo lo necesario, seguramente para ponerle siempre una trampa a Jesús y poderlo acusar de algo, con tal de hacerlo a un lado, ¿verdad?, en ministerio que estaba llevando Jesús. Y entonces, ¿a quién le trae? A una mujer adúltera sorprendida en el mismo acto. Entonces, ¿qué le dicen? Aplica la ley de Moisés, que tú ya sabes, Jesús, indica que cuando alguien o una mujer se encuentra bajo este delito, tiene que morir a pedradas. Y fíjate lo que contesta el maestro, el Señor Jesús, aquí en Juan 8:6. Mas esto decían tentándole para poderle acusar, pero Jesús, inclinándose hacia el suelo, escribía en la tierra con el dedo. Y como insistieron en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la primera piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a uno, comenzando desde los más viejos hasta los más postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusan? Wow, o los que te acusaban. Tremenda situación. Fíjate bien, cuando nosotros vemos que alguien tiene un pecado fuerte, cuando nosotros vemos que alguien está fuera de lo que marca la ley, inmediatamente, ¿verdad?, protestamos. Y sobre todo aquellos que pensamos, ¿no?, que realmente es por obras, como lo hacían los religiosos de ese tiempo. Tremenda situación. Y entonces, finalmente, ¿qué les dijo Jesús en otras palabras? ¿Sabes? Esta mujer precisamente cometió ese acto y merece lo que está escrito. Pero a ver, ¿quiénes de ustedes están limpios para arrojar la primera piedra? Y en ese momento, ¿qué les decía Jesús de alguna manera? Son pura apariencia, tanto viejos como jóvenes, porque cuando empezaron ellos a recapacitar, se dieron cuenta que eran unos hipócritas. Pero finalmente, ¿qué es lo que hace Jesús con esta mujer? Le dice, fíjate nada más, cómo la diferencia la marca en esta semana la presencia de Jesús nuestro Salvador. Cómo exactamente esta mujer, ¿verdad?, era una adúltera, y estoy seguro que si no se encuentra con Jesús mismo, ella no podía, ¿verdad?, volver a tener una vida sana. Tenía que tener un encuentro personal con Jesucristo, como el día de hoy tu familia, tu persona lo hemos tenido, como lo podemos tener, porque a lo mejor en este momento el Espíritu Santo nos está redarguyendo sobre pecados, sobre iniquidades que hemos tenido. Y mira, ¿qué le dice Jesús a esta mujer? Es algo que tenemos que tener mucho en cuenta. Fíjate bien, enderezándose Jesús, allí en Juan 8:10, enderezándose Jesús y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: mujer, ¿dónde están los que te acusaban? Ninguno te condenó. Ella dijo: ninguno, Señor. Entonces Jesús dijo: ni yo te condeno. Hoy lo que Dios o lo que Jesús está trayendo con esta semana es un recordatorio, hermano, de que efectivamente Él murió, fue sepultado, pero también resucitó. Y Él fue al sacrificio de la cruz, ¿con qué objeto? A pagar todas tus culpas, a pagar todos tus pecados, y a través de aceptarlo como nuestro Dios y Señor, hoy podemos tener una vida de libertad. ¿Amén o no? Así es que si tú estás pasando por una situación de pecado, si tú estás pasando por una situación de iniquidad, hoy te tengo una buena noticia. En esta semana tú y yo tenemos que recordar y reflexionar que tenemos ahora un sumo sacerdote en el cielo. Tenemos un Dios que es perdonador, hermano. Fíjate lo que dice también después, escucha, ¿verdad, Jesús? Ni yo te condeno, pero ¿qué le dice Jesús? Vete y no peques más. O sea, que esta mujer, al reconocer su falta, al reconocer su pecado, porque no se defendió, simplemente dijo: ok, Señor, hice esta falta, tengo estos pecados, pero ahora me doy cuenta de tu presencia en mi vida. ¿Y qué le dice Jesús? Ni yo te condeno.
vete y no peques más. ¿Cuál fue el requisito de Dios? ¿Cuál fue el requisito aquí de Jesús, perdón? ¿Cuál fue el requisito que le dijo esta mujer? ¿Sabes? Yo no te condeno. ¿Por qué? Porque en la Escritura también podemos ver ahí precisamente, acompáñame, ¿sí? En la Escritura, en Juan 3:17, ¿qué dice? Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para salvarlo por medio de él. ¿Qué le estaba diciendo en otras palabras Jesús a esta mujer adúltera, hermano? ¿Qué es lo que estaba planteando precisamente el Señor Jesús cuando se encontró con esta mujer? ¿Sabes? Yo sé que eres pecadora, pero mi función no es o no fue al venir a este mundo para condenarte, sino para rescatarte, para que a través de mí tú recibas el perdón y la vida eterna. Qué hermosa experiencia saber que efectivamente uno es de carne y hueso, que efectivamente uno es un ser humano más, iglesia, personas, familias, y que muchas veces uno, ¿verdad?, antes de conocer a Jesús, tuvo una serie de pecados tremendos, porque la Escritura dice que con el pecado más liviano estábamos condenados, imagínate, o sea que nadie, ¿verdad?, se hubiera escapado de la condenación eterna y de la paga del pecado, que es muerte. Gracias a que Jesús, repito, insisto, vino a este mundo como Dios, pero se hizo hombre por amor a la humanidad. Por eso es la semana que transforma vidas, porque todo aquel que comprende que la única manera para librarse del pecado y de la muerte es solamente a través de recibir y hacer de Jesús el Dios y Señor de nuestra vida. Aleluya, ¿verdad? Tremendo, ¿no? ¿Cómo se sentiría la mujer después de ver su vida destrozada? ¿Cómo se sentiría esta mujer después de que la gente, ¿verdad?, en lugar de tenderle la mano en alguna situación o de comprenderla, no había absolutamente nadie que comprendiera las faltas y el pecado de esta mujer? Y sin embargo, cuando tiene un encuentro personal con Jesús, por eso Jesús aprovechó cuando todos se habían ido para tener un encuentro personal contigo, como lo haría también allá en Juan 4, ¿te acuerdas? Como la mujer samaritana, cuando tuvo un encuentro personal, como lo haría seguramente contigo, iglesia, persona y familia. Y por cierto, ¿cuál fue el día en donde te rescató Jesús? ¿Cuál fue el día de tu conversión? Y si sabes, no lo has hecho, hoy tienes una buena oportunidad, persona, familia, donde quiera que estés escuchando, tal vez por primera ocasión este mensaje, o ya de días que hoy el Señor te dice, ¿sabes? Esta semana representa el amor que yo le tengo al mundo, el amor que mi Padre le tiene, que aún siendo malo el hombre, dice, Jesús vino a morir y a pagar en la cruz por todos tus pecados y todas iniquidades, y de hecho por toda la humanidad. Hoy esta semana es algo hermoso, hermano, porque esta semana podemos ver el amor inmenso que Dios le tiene al mundo. No vino a condenarlo, sino a salvarlo a través de la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Wow, qué tremendo, ¿no? Entonces, ¿qué le dice? Ni yo te condeno, vete y no peques más. ¿Por qué? Porque cuando tú tienes un encuentro con Jesús y reconoces, ¿no?, realmente tus pecados y tus iniquidades frente a Él, tú obtienes directamente el perdón de los mismos y la oportunidad de vivir una vida diferente, porque ahora ya tu guía va a ser el Espíritu Santo. Amén, iglesia. Y mira, ¿te parece bien? Acompáñame, ¿ok? Ahí precisamente a Mateo 23:27. Mateo 23:27 dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran hermosos, mas por dentro están llenos de huesos de muertos y de toda inmundicia. ¿Qué estaba diciendo el Señor Jesús? Le estaba diciendo a través también de la enseñanza de la higuera y de esta escritura a sus discípulos, tengan mucho cuidado con la hipocresía, tengan mucho cuidado, porque destruye. Se confía la gente, no, yo soy cristiano, no, yo ahí la llevo, no soy tan malo. No, la verdad es que el pecado está presente en el mundo, pero sabes, cuando tú tienes a Jesús, tienes la oportunidad de arrepentirte y volver a Dios, o inclusive de arrepentirte ya como creyente, porque cuántas veces, iglesia, tú y yo no hemos fallado. Esta Semana Santa es una semana que transforma vidas, ¿sabes?
Porque a lo mejor dices, pastor, es que esta enseñanza es para la gente que no conoce a Jesús, que aquella gente, por muy mala que sea, el día de hoy puede venir al arrepentimiento y él vuelve su vida a Dios. Y qué fabuloso es eso. La verdad es que es cierto, ¿no? Porque dice también la Escritura que si confesares con tu boca que Jesús es el Señor, entonces tú serás salvo. Wow, Señor. Pero mira lo que dice también la Escritura. Vayamos a Lucas 18, del 9 al 14. Acompáñame, por favor. En el verso 9, Lucas 18 dice: a unos que confiaban en sí mismos como justos y menospreciaban a los otros, dijo también esta parábola. 2 hombres subieron al templo a orar. Uno era fariseo y el otro publicano. El fariseo, puesto en pie, oraba consigo mismo de esta manera: Dios, te doy gracias porque no soy como los otros hombres, ladrones, injustos, adúlteros, ni aun como este publicano. Ayuno 2 veces a la semana, doy diezmos de todo lo que gano. Mas el publicano, estando lejos, no quería ni aun alzar los ojos al cielo, sino que se golpeaba el pecho diciendo: Dios, sé propicio a mí, pecador. Os digo que este descendió a su casa justificado antes que el otro, porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Qué enseñanza, hermano. Qué enseñanza. Por eso el Señor en esta semana mayor, Semana Santa, le da la instrucción a sus discípulos de que tengan cuidado con la hipocresía y con las falsas apariencias. El Señor en realidad te está diciendo: arrepiéntete, ¿sabes? Tú no tienes necesidad de vivir de esa manera. Tú no tienes necesidad de vivir con tu orgullo. Tú no tienes necesidad de nada porque me tienes a mí. Por eso el Señor lo enfatizó. Porque Él vino, yo no vine a condenar al mundo, sino a salvarlo por Él. ¿Ok? Y muchas veces te digo, preguntarás, ¿cómo le hago? Aún ya conozco a Jesús y he fallado. Vamos a Hebreos 4, por favor. Al libro de los Hebreos 4, 14. Por lo tanto, ya que tenemos un gran sumo sacerdote que entró en el cielo, Jesús el Hijo de Dios, aferrémonos a lo que creemos. O sea, agárrate con fuerza a tus creencias. Nuestro sumo sacerdote comprende nuestras debilidades porque enfrentó todas y cada una de las pruebas que enfrentamos nosotros. Sin embargo, Él nunca pecó. Así que acerquémonos con toda confianza al trono de la gracia de nuestro Dios. Ahí recibiremos su misericordia y encontraremos la gracia que nos ayuda cuando más lo necesitemos. Si tú estás pasando por una vida así de falsedad, seas quien sea, hermano precioso, familia, cristianos de poco, de muchos años, hoy te invito a recordar en esta semana que vino Jesús a morir, a ser sepultado y a resucitar para el perdón de nuestros pecados. Y sabes, como sumo sacerdote, tú recordarás, la función es interceder por el pueblo de Dios. Y ahora no tenemos un sumo sacerdote como en el Viejo Testamento o en el Antiguo Testamento. Hoy tenemos a Jesús mismo como el sumo sacerdote, el cual está intercediendo por nosotros. Así es que, iglesia, donde quiera que te encuentres, persona, familia, ¿verdad? Si tú estás pasando por esto, hoy te dice el Señor: yo no te condeno, pero no peques más. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Postrarnos, reconocer nuestros pecados, ir al trono de justicia para hallar el oportuno socorro. Y mira, Lucas 22, 39, ya casi para terminar. Lucas 23, 29 al 43, hablando de la Semana Santa. Uno de los criminales colgados junto a él se burló. Así que dice: así que eres el Mesías, demuéstralo salvándote a ti mismo y a nosotros también. ¿Te acuerdas cuando crucificaron al Señor Jesús? Había 2 ladrones, uno a la derecha, uno a la izquierda, que merecían morir por sus actos. Y cuando lo estaban crucificando, que le pusieron el rey de los judíos, ¿verdad? Que le pusieron precisamente esa leyenda, el Mesías. Entonces uno de ellos se burló y le dijo: así con que tú eres el Mesías, sálvate a ti y a nosotros. Pero el otro criminal protestó: ni siquiera temes a Dios ahora que estás condenado a muerte. Nosotros merecemos morir por nuestros crímenes, pero este hombre no ha hecho nada malo. ¿Te das cuenta cómo él se arrepiente? ¿Te das cuenta cómo este hombre se da cuenta de su condición? Y entonces, ¿qué hace una vez, verdad? Que se arrepiente, pide ayuda a Jesús. Luego dijo: Jesús, acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Jesús respondió: te aseguro que hoy estarás conmigo en el paraíso. Iglesia,
¿Qué tenemos que hacer? Cualquier circunstancia que estés viviendo, tal vez estés aparentando cosas, tal vez eso te ayude a reivindicarte como un engaño del enemigo, ¿no? Porque eso es precisamente ese orgullo. ¿Sabes? Cuando uno ve apariencias para obtener beneficios, se llama orgullo propio y no te va a llevar a ningún lado. Así es que, iglesia, hoy el Señor en plena Semana Santa te dice en primera carta de Juan capítulo 1 verso 9: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que si el día de hoy tú reconoces: Señor, perdóname porque estoy viviendo una apariencia falta, porque estoy siendo hipócrita, Señor, hoy te pido perdón, y confiesas tu pecado ahí con el Señor, dice que Él te limpiará de toda maldad. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, qué bendición es. Dime, ¿a poco no es hermoso la llegada de Cristo, la llegada de Jesús a este mundo? Dime si no es importante analizar esta semana todo el bien que tenemos a través del sacrificio de Jesús. Dime si no es importante saber que Dios conoce todo de nosotros, que Él desde antes de la fundación del mundo ya tenía nuestros nombres escritos en el libro de la vida. Dime si no es bueno saber esto. Por eso lo adoramos, por eso le damos gloria, por eso le decimos gracias, Señor, por tu amor y por tu misericordia, porque nos conoce, sabe que en cualquier momento, ¿verdad?, podemos flaquear, sabe de nuestras tentaciones, sabe de nuestra vida, hermano. Por eso dice, ¿verdad?, y clama a mí, yo te responderé y te enseñaré cosas del futuro que tú no conoces. Por eso Jeremías escribió ahí en el capítulo 11 verso 29, dice el Señor: yo sé los pensamientos, Jeremías 29:11 dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de ti, pensamientos de bien y no de mal, para darte un futuro lleno de esperanza. Por eso Salomón dijo: Señor, perdónanos y cuando pequemos también, porque sabemos la naturaleza del hombre. Y hoy tenemos esta bendita, ¿verdad?, palabra, hermano. Así es que si en plena Semana Santa usted no ha hallado reposo, usted tiene muchas cosas para poder salir adelante, hoy Dios te dice: si confiesas tus pecados, Él es fiel y justo para perdonártelos y limpiarte de toda maldad. Amén, iglesia. Si usted está pasando por este momento y de verdad esta palabra es para Valle y para cualquier cristiano que esté luchando con su naturaleza, hermano, lo único que tenemos que hacer es decirle: Señor, trae arrepentimiento a mi vida, como lo haría Pedro allá, ¿te acuerdas? En Hechos, ¿no?, en el libro de los Hechos, cuando la gente le dice: ¿y qué tenemos que hacer para ser salvos? Arrepiéntase y bautícese en el nombre de Jesús. La clave está en el arrepentimiento, hermano. Así es que, ¿te parece bien si agradecemos? Padre, gracias por este sacrificio enorme, Señor. Gracias, Dios, por el amor que le tienes al hombre, porque diste lo que más amaba, Señor, a tu único Hijo, Señor, que aún siendo, Señor, inocente, Él murió por los pecados. Dile: no nada más mío, sino de la humanidad entera. Así es que hoy te agradezco, dile, persona, familia, por haber sido mi Salvador. Gracias porque hoy tengo esperanza y un futuro contigo. Gracias, Dios, porque hoy nada me separa de tu amor. Gracias, Señor, porque sé que aunque yo peque y me separe, Señor, por instantes de ti, yo tengo ese sumo sacerdote, Dios, que es tu propio Hijo, que ahora está intercediendo a tu derecha por mí. Gracias por este intercesor, gracias por este Jesús, gracias por este Padre amoroso. Te damos la gloria y la honra. Gracias, Señor, por esta oportunidad de perdón. En el nombre de Jesús, amén. Iglesia, ¿para ti fue la palabra? Mira, las falsas apariencias no nos llevan a ningún lado, y la hipocresía. Si usted necesita algo, ¿verdad?, ¿qué dice el Señor? Pídemelo y lo recibiréis. Dice el libro de Mateo 6, no tienes porque no has pedido. Pues pide, hermano. ¿De qué tiene necesidad? Dígale sus sueños, dígale qué es lo que quiere, y su Padre Celestial se lo va a conceder. Así es que, iglesia, gracias por estar en esta transmisión. Nos da muchísimo gusto estar transmitiendo en Semana Santa, porque sabemos que este mensaje tú y yo lo necesitábamos, iglesia. Así es que te mandamos un fuerte abrazo, ¿verdad? Te esperamos, acuérdate,
Te esperamos el día domingo en la primera reunión a las 9, en la segunda a las 12, para de forma presencial darnos un fuerte abrazo y compartir lo que Dios hizo en esta Semana Santa y está haciendo en nuestras vidas. Te mando un abrazo, estamos en comunicación, iglesia.